noches. Si volteo la pantalla sería útil. Buenas noches a todos, bienvenidos a este primer live de Psicodiáspora. Vamos a esperar a que Saba se conecte para entonces comenzar nuestra conversación de hoy. Sin embargo, quisiera pues aprovechar estos minuticos antes de que todos se unan para hablarles de qué se trata Psicodiáspora y a qué nos dedicamos. Psicodiáspora es una red de psicólogos y psiquiatras venezolanos en la diáspora. Tenemos un directorio de alrededor de 130 o más psicólogos venezolanos que han emigrado y que se encuentran ejerciendo psicología clínica en diferentes contextos y diferentes países alrededor del mundo. Tenemos pues cantidad de psicólogos y psiquiatras en América Latina, en Chile, Argentina, Colombia, República Dominicana, bueno, para ustedes contar, en América del Norte también, incluyendo México, Canadá y Estados Unidos, aunque la cantidad es menor, y en Europa pues también tenemos un grupo importante de psiquiatras y psicólogos venezolanos ejerciendo desde diferentes países, en particular desde España. Hay una enorme cantidad de psicólogos y psiquiatras venezolanos ejerciendo en Madrid y Barcelona, y bueno, la cantidad pues va creciendo a medida que la situación obviamente va empeorando en el país, pero digamos que esta diáspora, que esta red se propone articular a los psicólogos ejerciendo desde afuera del país y buscar manera de que colaboremos, de que pues establezcamos vínculos en los diferentes países en los que estamos ejerciendo, pero también que ofrezcamos entonces el servicio de salud mental, ya sea a través de psicoterapia individual, psicoanálisis, servicios psiquiátricos, independientemente de donde se encuentren los venezolanos, ¿no? Tenemos ya a Sabas a bordo. Bienvenido, Sabas, buenas noches. Muchísimas gracias, Cristal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy para conversar sobre psicodiáspora y sobre todo en ese contexto de lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas semanas, ponernos al día en relación a la mirada psicoanalítica. ¿Quieres presentarte, Sabas? Decir un poco quién eres y qué haces y dónde te encuentras. Sí, claro. Yo estoy ahorita viviendo en Londres desde septiembre. Soy médico venezolano graduado de la Universidad Central de Venezuela. Hice un posgrado de psiquiatra general en el Hospital Clínico Universitario de Caracas y después hice psiquiatría de niños en el Hospital de Niños de Caracas. Y después hice psicoanálisis con la gente de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, de la cual soy hoy día el secretario general, pues. Entonces, tengo un background en psiquiatría, pero también en la parte psicoanalítica, que quizás es el enfoque que tú quieres hoy acopiar desde esta perspectiva, ¿no? Sí, ese es el propósito de esta conversación el día de hoy, que vamos a tratar de mantener, como hemos hablado, informal, pero también pues darnos a la tarea de procesar y digerir lo que ha ocurrido en el país en estos últimos 20 años y cuál sería el aporte de la mirada psicoanalítica para analizar esto, ¿no? ¿Qué piensas tú que nos brinda la mirada psicoanalítica? ¿Cuál es el aporte fundamental que nos brinda la mirada psicoanalítica para pensar el país? Claro, fíjate, el interés es que esta conversación que tengamos tú y yo sea bien accesible a todos. Esto no es un interés de que vayamos a usar términos muy técnicos, porque lo interesante es que la gente pueda ampliar sus ideas, ¿no? Y pensar diferente sobre lo que está pasando. Hay un texto fundamental, Cristal, que bueno, el marco psicoanalítico que yo hago es el de Freud, Sigmund Freud, ¿no? Entonces él tiene un texto interesante que se llama El malestar en la cultura, ¿no? Eso lo escribió en 1930. Y el texto básicamente lo que dice Freud es que todos los seres humanos somos seres sociales y les impone sobre nosotros ciertas limitaciones, ¿no? Las limitaciones que pone la sociedad son básicamente en relación a lo que Freud llama la expresión de lo pulsional. Y lo pulsional es un término muy técnico, pero básicamente es todo lo que tenga que ver con situaciones placenteras, ¿no? Entonces ya desde allí la sociedad nos marca con limitaciones, y esas limitaciones de la sociedad en la cual todos participamos establece ciertas dificultades emocionales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, esto como el contexto general desde el cual vamos a partir. Obviamente la situación que se da en Venezuela es una situación
que es todavía de mucho más sufrimiento del que podría generar cualquier sociedad en el mundo, no importa incluso el sistema político que se tenga, ¿no? Porque esto también es importante, Cristal, analizarlo, ¿no? Creo que la polarización del país con el tema de las izquierdas y las derechas nos ha hecho mucho daño también, pues. Entonces no hay ninguna sociedad en el mundo que sea perfecta, no hay ninguna sociedad en el mundo que garantice completa felicidad para el ser humano, y además el tema de la felicidad también es un esfuerzo propio, ¿no? Obviamente el tema de la dificultad venezolana, de los que viven en Venezuela, es tremendamente difícil porque, bueno, estamos hablando de que las dificultades mínimas por la falta de agua, la falta de luz, la falta de internet, la falta de comida, la falta de alimentos, eso por supuesto es un real que te enfrenta todos los días a mucha dificultad. Entonces, eso limita tu capacidad para pensar, tu capacidad para amar, tu capacidad para ser creativo, ¿no? Entonces creo que esas son las líneas grandes, Cristal, de las cuales pudiéramos hablar hoy, y quizás de repente la gente que se está uniendo puede quizás también animar un poco con las preguntas que haga, ¿no? Claro. Antes de eso, Cristal, antes de seguir con el tema, yo quería de verdad agradecerte a ti esta transmisión, y además que la gente que no conoce el trabajo que ha hecho Cristal, esta mujer se ha encargado de hacer un acopio de todos los profesionales de salud mental que existimos dispersos en el mundo, con la finalidad de que estemos como, hay un directorio de los profesionales que hay en todos los países, pero sobre todo que las comunidades venezolanas que existen fuera de Venezuela tengan acceso a la ayuda psicológica o psiquiátrica o psicoanalítica de todos estos profesionales, que no solamente hablamos tu mismo idioma, sino que también hablamos el mismo acento. Entonces esto es gracias a ti, Cristal, muchísimas gracias de verdad por hacer esto posible. Para mí es una tarea de amor. Pero yo lo sé. Fíjate que me gustaría rescatar justo eso que acabas de decir, de que los psicólogos y los psiquiatras venezolanos no solamente hablan el mismo idioma, sino el mismo acento, sino que además entienden perfectamente el contexto, ¿no? De dónde venimos los venezolanos que emigramos, de los 20 años de la Revolución Bolivariana, de lo que ocurría antes de la Revolución Bolivariana, si es suficientemente mayor, adulto, para saber, tener el antes y el después en el recuento de tu vida. Y me gustaría que quizás jaláramos el hilo por ahí, ¿no? Estos 20 años han supuesto para nosotros como sociedad una cantidad de cambios bruscos y veloces, digamos, ¿no? Si pensamos en términos históricos, bueno, hace 200 años nos independizamos de España, y en 20 años de repente ha habido un cambio muy profundo y brusco en la manera como nos relacionamos, en la manera como nos entendemos como venezolanos. Y tú y yo hablamos, bueno, en los días que hemos estado conversando sobre esto, en relación al tema de lo simbólico, y me gustaría empezar por ahí, porque quizás ese es como el sustrato más primitivo, en el cual, o el más profundo, sobre el cual se han creado o impuesto algunos cambios. ¿Qué dice el psicoanálisis de los símbolos, y por qué es importante entender que el cambio de una bandera, el cambio de un escudo nacional, el cambio de los nombres de los museos no son inocuos, sino que tienen un impacto fundamental sobre la psique personal y colectiva? Fíjate, la respuesta Cristal, va por el lado de que como seres humanos somos seres simbólicos, ¿no? Y el tema de lo simbólico inicialmente comienza con el tema del lenguaje. A diferencia de otros primates, de otros animales, nosotros hablamos, escribimos y pensamos, ¿no? Y esto genera, desde el punto de vista de la parte emocional, de la parte psíquica, la creación de identidades. Tú mencionabas la bandera, mencionabas incluso el nombre del país nos ha cambiado el número de estrellas en la bandera, nos ha cambiado la disposición del caballo, el nombre de la moneda nos ha cambiado, bueno, varias veces el nombre de la moneda. Entonces, estos símbolos, que al mismo tiempo son como referentes, nos permiten una identidad nacional. Entonces, para la gente que está escuchando y que se está uniendo ahorita, el cambio de estos símbolos tiene un propósito deliberado. Esto no es gratuito. Esto se hace justamente para socavar las bases de la identidad. O sea, toda la gente que crecimos con esos símbolos y que ahora no los cambia, es una forma de desbalancearnos emocionalmente, ¿no? Para que no nos desorientemos, para que perdamos como la base, porque la identidad desde el punto de vista psicológico es una de las cosas más poderosas que existen, y cuando se te va quitando poquito a poco las capas de identidad, te quedas metafóricamente desnudo, no hay nada que te pueda cobijar, no hay nada que te pueda arropar.
Y los seres humanos necesitamos certezas. Entonces los símbolos, Cristal, es una forma de certeza. Cuando te los quitan, obviamente te quedas desnudo, te quedas expuesto, y creo que esto tiene que ver con la fragilidad. O sea, hay algo que hablamos en estos días cuando estamos pensando lo del live hoy, y es un poco lo que se llama el discurso del amo, ¿no? El amo es el que detenta el poder. Entonces, el régimen es un régimen pernicioso que tiene, por supuesto, unos laboratorios muy interesantes para hacer todo lo que se está haciendo, y la discursiva que hay cuando se cambian los símbolos tiene un propósito, y este propósito no solamente es quitarnos la identidad, como decía antes, sino debilitarnos. Entonces, esto al mismo tiempo de que son más venezolanos los que apoyan el régimen que los que no apoyan el régimen. Eso comienza una primera división poderosísima que, por supuesto, una palabra que tú empleas y que, por supuesto, sabes mejor que yo, el llamado contrato social o ese entramado social, se va debilitando, pues, porque esa polarización entre son más patriotas y los que son no patriotas, enfrentamientos entre gente que comparten los mismos símbolos, ¿no? Entonces, la idea de unidad, la idea de pertenencia, la idea de un ideal común, quizás este ideal de la patria, ¿no? Que quizás no solo es en Venezuela, todas las personas necesitan esto, ¿no? Se disminuye. Entonces no hay como una fuerza o un sentido para luchar. Y esto es lo más interesante, Cristal. Sí, entonces hablabas un poco como que saltamos rápidamente del estrato de lo simbólico, ya empezar a ver entonces desde el funcionamiento mental y desde lo concreto afuera en la realidad cómo se expresa este cambio de lo simbólico, ¿no? Nos quitan todos los símbolos, nos los cambian, nos dejan vulnerables, desnudos, expuestos, y eso genera una polarización, ¿no? Que es lo que tú señalas, pues de personas que están desorientadas, tratando de entender qué les está pasando no solamente como individuos, sino como referías al tejido social, a la manera como nos articulamos como familia, como individuos, como vecinos, como Estado y país, ¿verdad? Y entonces empieza a construirse sobre el desvanecimiento de estos símbolos o la imposición de unos símbolos que resultan ajenos, que resultan difíciles de entender, un manejo polarizante del discurso externo, ¿verdad? Del discurso gubernamental, que de alguna manera también empezamos a internalizar nosotros, ¿no? Que es a lo que tú te refieres con la polarización. ¿Qué consecuencias tiene el pensamiento polarizante, Sabas? ¿Qué piensas tú? A largo plazo, ¿cómo nos deja parados el pensamiento, el funcionamiento? Vamos a ponerlo en términos de funcionamiento polarizante. Sí, claro, fíjate, es interesante, Cristal, porque desde el punto de vista de lo psíquico, el psicoanálisis apuesta a una cosa que se llama la integración, ¿no? Cuando tú dices, yo soy mejor que tú, o tú eres menos patriota, o tú eres menos venezolano, o tú eres... sí, básicamente que son como las consignas que el poder ha manejado en los últimos años, ¿no? Eso inicialmente produce exclusión, ¿no? Porque tú no formas parte del conglomerado del cual deberías participar, que en este caso es el país, ¿no? Somos todos venezolanos. Entonces la pregunta primero que creo que sería interesante también hacerse es, ¿qué es ser venezolano, no? Porque obviamente los símbolos nos ayudan, ¿no? Pero ser venezolano en Caracas no es igual a ser venezolano en Caicara del Orinoco, o ser venezolano en Irlanda del Norte, como el caso tuyo, o ser venezolano en Weston, ¿no? Hay variaciones en ese ser venezolano, pero hay algo que nos conecta, ¿no? Entonces, polarizar es en principio no integrar. O sea, es importante que la gente que nos está escuchando se dé cuenta que todos tenemos aspectos oscuros. Cada ser humano tiene aspectos oscuros y tiene aspectos brillantes también, ¿no? Entonces, el tema de polarizar es solamente resaltar que un aspecto de la balanza es el que está presente y nosotros somos blancos, negros y grises, con todos los matices. Cuando en el discurso político se hace énfasis en que se es mejor si se está de esta parte del equipo o de cualquier otra parte del equipo, eso le resta validez a lo individual humano. Y al mismo tiempo el grupo que trata de adoptar esa supuesta bondad o esa supuesta supremacía se convierte como en el grupo elegido, y por supuesto hay un grupo que está excluido. Entonces yo creo que el principio básico acá, y creo que aquí también tu aporte puede ser interesante, Cristal, es el tema de la exclusión, los que quedan excluidos y los que participan. Y esto lo traigo a propósito de algo que también hablamos recientemente, que fue el tema de la amnistía, ¿no? O sea, ¿cómo se puede producir una amnistía en el país cuando tenemos 20 años
polarizando a los venezolanos en que unos son buenos y otros no. Entonces la gente actualmente siente que el hecho de amnistiar a un grupo que era el que se ha portado mal, según algún punto de vista, no puede ser perdonado de alguna forma, ¿no? Entonces, quizás la oposición a esta palabra tiene que ver también con estos 20 años de exclusión, porque hay un grupo que es excluido y desde el punto de vista legal la Constitución impide que se haga eso. O sea, todos los venezolanos tenemos los mismos derechos. Entonces, desde el poder se ha polarizado diciendo que si no nos apoyas eres malo, ¿no? Entonces estás excluido, no tienes los beneficios sociales o no puedes tener acceso a un pasaporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el peligro va en el lado de que se impacta tu autoestima individual cuando te afecta a ti personalmente, pero si tú formas parte de ese grupo, entonces ese grupo también tiene menos participación en el entramado nacional que es Venezuela, ¿no? Entonces las repercusiones son brutales, desde lo interno individual al tema del país con el grupo en el cual tú estés posicionado. Claro. Fíjate que tú hablabas hace un momento del tema de la capacidad de integrar o del proceso de integración en el individuo, y ese proceso pues se traslada también a lo social, ¿no? Una de las funciones saludables o de equilibrio, de homeostasis de la psique, es nuestra capacidad de sostener ambivalencia. De decir, sí, estoy bravo, pero igual voy, ¿no? Sí, estoy cansada, pero igual hago mi trabajo. Sostener dentro de nosotros mismos la ambivalencia de que de un sí y de un no, de un rojo y un azul, de un blanco y un negro, ¿no? Y parte de lo que ocurre en este pensamiento y este funcionamiento polarizante es que se nos anula la capacidad de sostener ambivalencias. Tenemos que suscribirnos al rojo o al azul, tenemos que suscribirnos al blanco o al negro, y se nos ataca cuando no lo hacemos, cuando nos centramos, literalmente, cuando nos ponemos en un centro, que es parte del proceso de sostener ambivalencias, ¿no? Y decimos, ya va, yo no quiero ni lo uno ni lo otro, quiero tomarme el tiempo para pensar, ¿no? Y yo quisiera rescatar algo que dijiste en términos del poder, porque creo que es importante que hablemos, y hablemos no solamente del poder, sino de la violencia también, ¿no? Porque el poder pues, funciona para llevar a cabo cambios, ya sea positivos o negativos, dependiendo de qué. Pero pudiéramos llamar estos cambios que han ocurrido en Venezuela, pudiéramos darles el apellido de violentos, el epíteto de violentos. Claro que sí, Cristal, porque, digamos, a pesar de que la estructura de poder dominante tuvo procesos políticos que lo condujeron a estar allí por elecciones, en muchos casos vimos que, como en el caso del referéndum que se hizo hace tiempo, muchas de las cosas que habían sido vetadas allí después fueron aplicadas, estando el señor que está muerto hoy vivo en ese momento, ¿no? Entonces eso es violento porque una decisión colectiva que fue no aprobar ciertas leyes no fue respetada. Entonces la voluntad del pueblo no fue tomada en cuenta y eso es violento. Entonces cuando tú ejerces la violencia desde el poder, eso tiene implicaciones muy importantes porque desde el punto de vista político la única forma de participación que tenemos ha sido a través del voto. Entonces, a partir de ese primer evento, la importancia del voto fue desconfigurándose, perdiendo importancia. Entonces, la participación individual en los cambios que se dan, pues no era más posible. Eso es muy violento. ¿Qué más puede ser violento? Bueno, cuando el tema constitucional establece que todos tenemos iguales derechos, igual participación, y luego grandes voceros del poder dice que algunos beneficios sociales solamente van a ser provistos si la persona cumple con ciertos requerimientos o se afilia al rojo, eso es violento. Entonces, cuando tú tienes una población sometida a violencia desde el poder, estamos hablando solamente de la violencia institucional, no estamos hablando aquí de la violencia armada, los grupos armados paramilitares que sabemos que también existen en el país, sino violencia de la ley, o sea, cuando la fuerza de esa ley, y la ley es un acuerdo social entre todos vamos a respetar que esto es lo que vamos a hacer. Y aquí es un poco lo que también hablábamos tú y yo en estos días del poder de la palabra, ¿no? O sea, la palabra poderosa que todo el grupo llamado Venezuela se atribuye es una ley, o son varias leyes. Y si desde el poder esa ley se está irrumpiendo, no se está cumpliendo, eso es violento, porque esa ley es el resultado de acuerdos de muchas personas distintas. O sea, justamente el tema de la ley es el que nos iguala,
Y si desde la ley, desde el poder, esa ley no se cumple, entonces, ¿qué posición ocupas tú en el contexto que estás viviendo, ¿no? Entonces, lo interesante es que el cambio de los símbolos, la falta de respeto a la ley, hace que el posicionamiento tuyo desde lo individual y desde lo colectivo sea torpedeado de tal forma que resulte que tú no sabes en qué lugar estás ocupando ni en qué momento estás. Entonces, claro, desde el poder se maneja el desposicionamiento de lo individual y de lo colectivo. Entonces, por supuesto, cuando tú te desposicionas, pierdes certeza, eso te causa mucha ansiedad, muchas personas se pueden deprimir, muchas personas pierden como esa capacidad vital para ser productivos y ser creativos, y tienen una población totalmente anestesiada. Anestesiada porque las formas de resolución de conflictos no suceden de la forma espontánea que debería suceder. Entonces, eso es violento, Cristal, sin hacer mención aquí del uso de la fuerza de fuego, que además sabemos que el Estado controla la fuerza del fuego. Pero ya es institucional, cuando se incumple la ley y cuando se excluyen grupos por pensar distinto, eso es violento y eso tiene consecuencias terribles. Sí, y el asunto de la violencia, lo que decías hace un momento, de que el Estado controla el fuego, ¿no? La capacidad para ejercer represión y violencia, también ahí se nos han trastocado los símbolos, ¿no? En la manera como los policías y los militares han sido convertidos en aliados de este poder maléfico de alguna manera, ¿no? Y ya no como protectores. A ver, la policía siempre fue como un entredicho en Venezuela. Sabemos que nuestras fuerzas policiales siempre pues han tenido dificultades, situaciones de corrupción, de violencia per se, que preceden a este cambio ideológico, político que hemos vivido en los últimos 20 años. Sin embargo, ha habido de verdad un volteado en la manera como se perciben las fuerzas del orden, que también nos arrebata lo simbólico que tiene que ver con el mantenimiento del orden y la seguridad nacional, ¿no? Me gustaría entonces, ¿sabes? Ya que hemos hecho como este recorrido de estos últimos 20 años haciendo cuenta de este cambio en lo simbólico desde lo profundo, que se ha hecho de manera digamos precisa, ¿no? Para descolocarnos, para atomizarnos. Luego este proceso de profunda polarización desde el discurso político, en el cual pues hemos vivido durante estos 20 años también un proceso de internalizar esa polarización y de funcionar nosotros también de una manera muy polarizante, y que cada vez sea más difícil sostener ambivalencia y que seamos capaces de plantarnos en un centro y pensar de otra manera que no sea, como dicen en inglés, out of the box, ¿no? Fuera de la caja. Y llegamos entonces a esta coyuntura actual que nos trae el 2019, que parece tener un aire diferente, ¿no? Venimos de un 2017 muy violento con todas las protestas que hubo alrededor del país, antes que esto, pues el 2014. Y mi sensación con el cierre del 2018, y creo que es una sensación compartida para muchos de nosotros venezolanos afuera, es que había un profundo cansancio, agotamiento, apatía con todo el proceso político, una sensación de desesperanza, ¿no? En torno a lo que está ocurriendo, y de repente empieza a cambiar el escenario político, empieza a plantearse una posibilidad, una lucecita al final del túnel. Y me gustaría ver, si pudieras comentarnos, Sabas, cómo nos vemos entonces ante esta coyuntura, si traemos todo este bagaje emocional y cognitivo que nos hemos forjado durante estos 20 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué observas tú a nivel social, individual, que le está pasando a los venezolanos afuera y en Venezuela, que tiene que ver con este bagaje y que nos está llevando quizás a no participar o a participar en este proceso que se nos está planteando para la semana que viene, y quizás que nos brinde la posibilidad de una transición política? Sí, yo creo que el aspecto más interesante que se está dando con la convocatoria que se da el 23 de enero es como retomar la esperanza, ¿no? Yo creo que hemos tenido, como tú lo mencionaste hace rato, momentos difíciles, ¿no? A lo largo de estos 20 años. Yo creo que el momento más difícil fue cuando en
¿no? Digamos, aquella primera gran esperanza no fue cumplida, ¿no? Fue muy corto, 2 días apenas. Y luego, bueno, el país sumido en diferentes de marchas, de protestas, ¿no? Las muertes, ¿no? Fueron muy lamentables, la muerte de muchos muchachos jóvenes de la calle y a manos de grupos armados oficiales del gobierno y para militares, ¿no? Entonces, claro, el año pasado yo creo que ha habido como una esperanza. Creo que parte del descolocar que hablábamos antes, Cristal, tiene que ver también con esa deliberada deseo de que la gente pierda la esperanza, ¿no? Y aprovecho aquí justamente tu pregunta para decirle a la gente que lo más preciado que tienen ellos es justamente su bienestar interno, ¿no? O sea, más allá de que la situación esté difícil en Venezuela, nuestros amigos, nuestras familias que están acá, hay que mantener lo mejor posible ese estar porque Perdón. muy difícil, ¿no? El 23 de enero se configura como un momento de muchas... yo creo que tenemos que ser muy cautos porque evidentemente el liderazgo que es Guaidó, que bueno, representa quizás también como todos los deseos que nosotros tenemos de que las cosas cambien para mejor, ¿no? Sin embargo, bueno, no podemos dejar todo. Yo creo que él puede ser un buen motorizante de los cambios, pero no está todo en sus manos, ¿no? Porque una de las cosas que nos ha afectado en los últimos tiempos es que estamos un Mesías, ¿no? Alguien que nos saque todas las dificultades, ¿no? Y bueno, estos 20 años que hemos tenido fue justamente por el advenimiento de este gran Mesías que resultó una gran impostura, ¿no? Un gran fraco. Entonces no hagamos esto con Guaidó. O sea, es muy interesante que él nos pueda quizás ofrecer una lectura fresca de la realidad política, pero sabemos que la geopolítica internacional es muchísimo más contundente. No sabemos de lo que está sucediendo con los acuerdos con Rusia, con China, el tema cubano en Venezuela, ¿no? Entonces, claro, es interesante que nos activemos a partir del 23. Mucha gente tiene la expectativa de que va a haber un cambio justo a partir de ese día. Yo creo que va a haber un inicio de un cambio, pero tenemos que ser muy cautos. El tema es importante, o sea, ese día no se acaba ni comienza Venezuela. Yo no sé, afortunadamente va a seguir existiendo por mucho tiempo, más allá que tengamos personas que estén en el poder, ¿no? Entonces, el resurgimiento de la esperanza es importante porque hay mucha gente que está deprimida, mucha gente que está decepcionada, hay muchas familias que están destruidas, sea porque algún familiar se murió por enfermedad, por falta de atención, por la delincuencia o por las protestas, o mucha gente que tiene familias constituidas porque han emigrado. O sea, ahorita vi un tuit muy doloroso en el que decía que una de las asambleas que se hicieron en estos días, las únicas personas que estaban eran viejitos y niños, ¿no? Es porque la gente, digamos, más joven no está en el país, estos niños, hijos de papás que no están en el país, y los viejitos que tampoco tienen hijos. Entonces la realidad es muy dolorosa y quizás la gente quiere esperanzarse, ¿no? La esperanza es importante desde el punto de vista del desarrollo psíquico, pero hay que ser cautos porque en la cabeza de uno no se puede imaginar muchísimas cosas y no todas las cosas que uno se imagina son posibles. Entonces, creo que imaginamos una Venezuela libre, creo que todos queremos una Venezuela en la cual todos podamos tener participación, no hayan grupos excluidos. También es importante mencionar que de años de totalitarismo tiene un origen en la democracia, porque obviamente no hubo participación de todos antes y por eso llegamos a esta situación. Por allí hay muchas personas que idealizan la cuarta, a pesar de que tú y yo somos productos de la cuarta, o sea, tú y yo fuimos a universidades públicas pagadas por la cuarta y somos profesores talentosos formados por dinero del Estado venezolano, que es dinero de todos. También había cosas que había que mejorar y por eso llegamos a lo que llegamos. Entonces yo creo que lo interesante acá es necesario, es un momento bonito de esperanza, pero vamos a ser cautos, los cambios no son... creo que nosotros los venezolanos somos a veces un poco impulsivos, queremos que las cosas sucedan rápido y ya, y a la manera que nosotros, y las cosas no, pero sí el tema de la esperanza es necesario y es válido. Entre las preguntas que nos hacen hay una gran variedad. Se estaba escuchando entrecortado, pero creo que tenía que ver con una señal que me interceptaba a mí. Sí. Pero Ajá. fíjate,
Mencionaste lo del Mesías y en alguno de los comentarios alguien dice el Mesías no existe, ¿no? Creo que por sesgo profesional entendemos con mucha claridad este asunto del Mesías, de lo que significa desde el punto de vista psicopolítico para Venezuela, y quisiera que nos hablaras un poco de cómo ve el psicoanálisis justamente esta creación de esta figura del Mesías, qué se espera de él y por qué en Venezuela nos manejamos desde ese punto de vista. Claro, yo creo que ahí también entender el tema de cómo se constituye lo psíquico. Obviamente cuando nacemos somos huérfanos psíquicos, nos estamos necesitamos una figura que nos proteja, ¿no? Entonces, claro, quizás lo que voy a decir ahora puede ser un poco duro, pero tratar de más un poco para que no suene tan duro. Pero básicamente esperar que alguien nos resuelva las cosas puede ser también un poco fácil, ¿no? Digamos, toda sociedad necesita un líder. El tema es que en el momento venezolano nos quedamos como atrapados, como dice Ana Teresa Torres, en esas épicas. Nos vuelven a libertar y que todo sea por la fuerza y todo sea con armas, ¿no? Yo creo que en el imaginario nacional el hecho de las armas, el hecho de lo militar, de ser rescatado y muy inserto otros genes, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cambiar. Y se queda con educación, de tener más información, tiene que tener mayor acceso a diferentes fuentes, porque justamente lo totalitario por el lado de que es una sola fuente, es un solo color, es un solo pensamiento, es una sola forma de hacer las cosas. Y cuando yo, por supuesto, incremento justamente el tema de lo único, ¿no? Entonces, es el resultado justamente de... eso creo que también tiene que ver un poco con el tema de cómo el Estado venezolano fue, ¿no? El Estado moderno. Un Estado básicamente proveedor. Quizás la de tener mucho petróleo antes, o que lo seguimos teniendo, pero no podemos explotar. Había dinero y no había ese esfuerzo para tener ese dinero, y la gente se acostumbró quizás a tener ayudas del Estado. Fueron posibles porque había dinero. Incluso él comió muchísimo dinero y por tanto dinero se despilfarró. Entonces el tema del esfuerzo individual, aquí tengo que ir esto que es necesario, ¿no? El esfuerzo individual desde el punto de vista del poder dominante se le quita valor porque dice que es egoísta, dice que es capitalista, dice que no piensa en el resto de tus connacionales, ¿no? O sea, el tema del esfuerzo que le quita valor. Y yo creo que una de las cosas que hay que rescatar más allá de los símbolos, porque por ahí vi a alguien que preguntó, la reconstrucción del país va por retornar esa pregunta es interesante, pero de eso que todavía no la contesto es estuvimos acostumbrados a ser ayudados, por lo tanto en el colectivo nacional hay la idea de que siempre alguien me va a ayudar, y por supuesto la gente que es más frágil de punto social y desde el punto de vista de estar siempre esperando ser ayudado, y hay un caldo de cultivo importantísimo para el Mesías. Entonces esto tenemos que analizarlo porque el señor Guaidó puede convertirse en otro Salvador en el Lima. Estamos esperando ser ayudados. Esto ha sido interesante por poderlo establecido así. También, incluso desde antes, o sea, no estoy hablando solamente de este régimen nefasto, sino que el Estado de la cuarta... Sabas, no se te escucha bien, Sabas, no se te escucha bien, se está escuchando súper entrecortado, no sé si cuando yo hablo también, pero de verdad que hay mucha dificultad para escucharte, se entrecorta. ¿Tendrás interferencia de algún equipo cercano? ¿El celular o algo que esté vibrando? ¿Cómo dices? Que no se te está escuchando porque está escuchando súper entrecortado. De hecho me han dicho que no sé si yo también me escucho entrecortada. Díganme por favor quienes están comentando si me escuchan a mí también entrecortada, a ver si tenemos que parar y volver a empezar. Déjame apagar esto aquí. Apago esto aquí. A ver si ¿Qué? Ya, vamos a ver si apagaste el celular, porque es que a veces hace interferencia un equipo con el otro y se empieza a escuchar mal.
A ver, Cristal se escucha bien, o sea que gracias, Marilex, perdón. Ok, entonces pareciera que Sabas ya tiene mejor audio. A ver, Sabas, cuéntanos. ¿Tienes mejor audio? Escucha. A ver, ¿se escucha bien ahora o sigue estando entrecortado? ¿No? Sí, ya. ¿Se escucha? Se escucha, creo que se escucha mejor. Entonces, hablando de este tema del Mesías, Okay. un poco como ya. Nos hubiésemos quedado atrapados en este funcionamiento que data de nuestra constitución como república, ¿no? O como país independiente con la gesta bolivariana, y entonces estamos siempre buscando a alguien que se asemeje a Simón Bolívar y nos quedamos atrapados en esta épica, ¿no? Y no es azaroso que Hugo Chávez pues haya utilizado también este simbolismo. Entonces, hablando nuevamente de lo simbólico, como el chavismo y la revolución del siglo XXI se afianzó sobre símbolos que sí eran bien vividos por nosotros y que sí resonaban muy profundamente en la psique colectiva, que tienen que ver con Simón Bolívar, ¿no? Entonces pareciera que hay un peligro y muchas de las preguntas que nos hacen en torno a lo que va a pasar el 23 de enero, es decir, este miércoles, es primero el peligro a esperar que Guaidó encarne este Mesías, ¿verdad? Y que sea él el que él solito vaya y responda por nosotros ante cualquier instancia, ¿no? Y el otro riesgo es entonces el riesgo de esta dificultad que tenemos para comprometernos con la participación sin involucrarnos afectivamente y emocionalmente a un punto de que esté en riesgo nuestra salud y nuestra salud emocional y física, ¿no? Sentirnos que cuando participamos en estas actividades que tienen que ver con Venezuela estamos como dándolo todo por el todo, y que cuando las cosas fracasan, ya sea porque era el momento, ya sea porque se manejaron mal, entonces nos sentimos profundamente decepcionados, porque hay mucho en juego, obviamente, pero también porque pareciera que hay unas dinámicas que tienen que ver con el todo y nada, nuevamente, ¿no? Con este funcionamiento polarizado que no nos permiten manejarnos con mejor equilibrio psíquico o emocional a la hora de participar como ciudadanos venezolanos. ¿Tú qué piensas, sabes? Mira, soy ahora yo el que te escuchó a mí, me entrecortaba, Cristal. Hiciste como un recuento de la política y me estabas tratando de conectar eso con el tema de la participación individual en los cambios. Creo que eso fue la esencia de la pregunta, ¿no? Sí. Sí, yo creo que vamos a tener que interrumpir y volver. Déjame ver si podemos entonces, ajá. ¿Qué vas a tratar de hacer? A ver. Voy a ver si cambio de dispositivo, Cristal, porque quizás el tema es la plataforma. No sé si de repente... Ok, yo te voy a sacar y entras por el teléfono y vuelves, ¿ok? ¿Llamar otra vez? ¿Vuelves a llamar? Yo me voy a quedar en línea porque yo me escucho bien y tú entras por el teléfono y lo tratamos por ahí. Ok, yo salgo y entro por la otra plataforma. Exacto. Nos quedan unos 15 minutos apenas, creo que podemos redondear por esa vía. Te espero aquí. Ok, bueno, nos quedamos aquí. Sabas acaba de desconectarse para ver si desde su celular hay mejor conexión. Voy a aprovechar este momentico para ver si tienen alguna pregunta particular que no han hecho. Nos pregunta si cómo enfrentarse a que no llegue a pasar nada el 23, anotado. Cómo se puede manejar la necesidad de inmediatez, anotado también. Dali, gracias a todos por los que se han sumado. De verdad que yo no esperaba tanta gente en vivo, buenísimo. Vida pregunta cómo recuperamos la identidad. Vale, voy anotando todas estas cosas para que entonces cuando Sabas vuelvan, que espero que pueda conectarse, si no me voy a quedar yo solita aquí, podamos retomar. Como les decíamos, para quienes se unieron hace poco al live, estamos utilizando la plataforma de la red Psicodiáspora, que es una red de psicólogos y psiquiatras venezolanos en la diáspora. Nos estamos articulando para pues, brindar servicios a los venezolanos en los países donde han emigrado. Y tampoco se escucha bien ahora. A ver, aló. A ver, ¿me oyes? ¿Cristal, me oyes ahora mejor? Yo te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Sí, mucho mejor que antes. Ok, vale. Entonces yo había estado haciendo como un resumen de lo que veníamos hablando y cerrando esta idea del Mesías, ¿no?